El perro que salvó a su humano del suicidio y fue amado hasta su último suspiro. Historia real de Chep. Hoy quiero contarte una historia real. Una historia que nos recuerda por qué los perros son llamados los mejores amigos del hombre. Una historia sobre amor incondicional, gratitud y redención. Su nombre era Chep, y vivió casi 19 años junto a su humano, John Unger, en un pequeño pueblo de Wisconsin, Estados Unidos. Cuando Chep era apenas un cachorro de 8 meses, John y su prometida lo adoptaron de un refugio. Pero poco después, la relación terminó, y John cayó en una profunda depresión. Una noche, lo invadió la desesperación. Se dirigió al lago superior con un pensamiento oscuro: acabar con su vida. Pero en ese momento, miró a Chep. Y vio en sus ojos un amor tan puro, tan inocente, que no pudo hacerlo. John decidió seguir viviendo. Por Chep. Porque ese perro había salvado su vida con solo estar ahí. Durante casi 2 décadas, fueron inseparables. Vivieron juntos los días buenos, los días malos, los inviernos crudos, y los veranos junto al lago. Chep fue el único que nunca se fue. El que siempre estuvo. Pero el tiempo no perdona. Chep envejeció. Y con la vejez llegó algo terrible: artritis crónica. El dolor era tan fuerte que no podía dormir. Ni siquiera recostarse. Los veterinarios le ofrecieron a John la opción de dormirlo para evitarle el sufrimiento. Pero él no podía. No todavía. Y entonces encontró una solución. El agua. Cada día, John llevaba a Chep al lago. Lo metía suavemente en el agua. Y lo sostenía con sus brazos durante horas. Para que el cuerpo de Chep flotara, sin peso, sin dolor. Y pudiera dormir. Una amiga, la fotógrafa Hannah Stonehouse Hudson, capturó ese momento en una imagen que dio la vuelta al mundo. Una imagen que aún hoy nos conmueve hasta lo más profundo. La fotografía se viralizó en 2012. Miles de personas donaron dinero para ayudar a Chep con sus medicamentos y cuidados. Pero el tiempo siguió su curso. Y el 17 de julio de 2013, Chep se fue. Murió tranquilo, sabiendo que fue amado. Amado hasta su último aliento. John dijo que Chep no solo fue su perro. Fue su salvador, su familia, su motivo para seguir adelante. Esta no es solo una historia sobre un perro. Es una historia sobre el poder del amor. Sobre cómo un alma peluda puede salvar otra. Y cómo devolver ese amor, incluso cuando el dolor se hace presente. Cuando alguien te pregunte qué es la lealtad, muéstrale esta historia. Porque cuando das amor verdadero, siempre vuelve a ti multiplicado. Historias reales, reflexión y respeto animal. Dale al botón de suscribirte.